La historia comienza en el silencio, no aquel que nace de la ausencia, sino el que vibra, suave, bajo el pulso del mundo. Allí, más allá de los campos y de las aldeas olvidadas, fluye un río que ningún mapa recuerda. Su superficie es calma, como si durmiera, el aliento lento y plateado de los siglos. Los pescadores dicen que el río habla por las noches, que cuando la luz de la luna se curva sobre la corriente, se escuchan murmullos que ascienden desde las profundidades, un ritmo de palabras, sílabas perdidas que giran en la oscuridad. Dicen que es el sonido de las páginas pasando, de una biblioteca soñando bajo el agua. Hace mucho, antes de que el río cambiara su cauce, existía un santuario del conocimiento, un lugar donde el saber no se escribía, sino que se tallaba en cristal, se cantaba en piedra. Los antiguos lo llamaban la casa del recuerdo. Se dice que sus paredes estaban cubiertas de tabletas que brillaban tenuemente, guardando la memoria de las estrellas. Sabios de tierras hoy borradas por el tiempo llegaban con símbolos y lenguas que ya nadie pronuncia. No acudían para gobernar ni registrar, sino para escuchar. Para ellos, la sabiduría no era una posesión, era una corriente, algo que fluía a través de ellos, como ahora fluye el río a través de lo que queda. Una noche, cuenta la leyenda, las estrellas mismas se atenuaron. El aire tembló, como si el mundo exhalara, y una inundación, ni de lluvia ni de ira, cubrió el valle. Cuando amaneció, el templo ya no estaba. En su lugar, una cinta plateada de agua se extendía hasta el horizonte. Los aldeanos lloraron, creyendo que la biblioteca había desaparecido. Pero el río no la destruyó. El río la guardó. Bajo su superficie vidriosa, las salas de la biblioteca permanecen intactas, veladas por el limo, pesadas de silencio. Los estantes, tallados en piedra caliza pálida, brillan como huesos. Así que si alguna vez te encuentras solo bajo un cielo lleno de estrellas, y el horizonte comienza a temblar de oro, no apartes la mirada. Quizás la ciudad te esté soñando esta vez. Quizás seas tú a quien ha estado esperando. Y cuando cierres los ojos, te verás caminando por sus calles silenciosas, donde el silencio y la luz de la luna son uno solo, y todo lo que alguna vez fue soñado aún respira bajo la arena. En lo más alto de la cordillera, donde las nubes se reúnen como espíritus antiguos, se alza un templo tallado en el silencio. Nadie sabe quién lo construyó, ni para quién. Sus piedras no tienen inscripciones, ni oraciones, ni nombres. Solo muros lisos que parecen absorber el sonido mismo, devorando cada susurro, cada paso, hasta que solo queda la quietud. Le llaman el templo que esperaba el sonido. Los viajeros que suben por el sendero envuelto en niebla dicen que incluso el viento se niega a hablar allí. Los pájaros retroceden. El crujido de la grava se desvanece antes de llegar al oído. Algunos afirman que su propio corazón deja de latir, reemplazado por algo inmenso, vacío y atento. Fragmentos de tinta flotan en la corriente, como medusas, vestigios de palabras disueltas en la eternidad. La leyenda comienza mucho antes de que las piedras del templo se enfriaran. Se dice que, en una era anterior al lenguaje, el mundo estaba lleno de resonancia pura, un zumbido universal que unía a todos los seres. Pero cuando los humanos aprendieron a nombrar, a hablar, a mandar, esa armonía se quebró. Las palabras se convirtieron en jaulas, separando lo que antes era uno. Los constructores del templo buscaron regresar a aquel primer silencio, el que existía antes de la voz. No quedan registros de sus métodos, pero la arquitectura habla en formas más sutiles. Los muros están cortados en ángulos extraños, diseñados para anular cualquier eco. El aire es denso, casi sagrado, con un peso que dobla la luz y el aliento. Incluso en ruinas, el lugar se siente vivo, un espacio no vacío, sino expectante. Algunos eruditos creen que fue levantado por monjes de una secta desconocida que viajó desde los valles de Cachemira. Si uno descendiera lo bastante profundo, entre el frío y la penumbra, hallaría pasillos donde ninguna luz ha caminado en 1000 años. No seguían a un dios, sino a un sonido, una sola nota que, decían, contenía la verdad de la existencia. La llamaban el aliento entre los mundos. Según fragmentos hallados a kilómetros de distancia,
estos monjes dedicaron su vida entera a la quietud, entrenando el corazón para vibrar con aquella frecuencia eterna. Cuando llegaron a la montaña, edificaron el templo no como un lugar de culto, sino como un recipiente para esa nota olvidada. Y entonces, esperaron. No se sabe si el sonido llegó alguna vez. Solo que un invierno, la nieve creció espesa, y los monjes desaparecieron. El templo quedó allí, intacto, medio cubierto por el hielo, como si la montaña lo hubiese abrazado. Siglos después, exploradores lo encontraron de nuevo. Uno escribió sobre una sensación única, estar en su gran sala y sentir que cada pensamiento se apaga, que cada músculo se rinde. Y en ese silencio, dicen, aún vibra algo vivo, el eco del lenguaje mismo, recordando. Describió oír nada, y sin embargo sentir que algo inmenso escuchaba desde debajo de la piedra. Otro visitante habló de vibraciones bajo el suelo, como el rugido contenido de un trueno detenido en el tiempo. Pero las grabaciones no captaron nada, solo estática, como si el aire mismo se negara a ser traducido. Así, el misterio perduró. ¿Era el templo una obra inconclusa, esperando aún su sonido sagrado? ¿O lo había escuchado una vez, y se selló para guardar el eco? Imagina caminar allí, por encima de las nubes. El aire es fino, brillante de escarcha, tu aliento formando pequeños fantasmas que desaparecen antes de elevarse. Cruzas el arco, y el mundo desaparece. Tus pasos ya no te pertenecen. Tu respiración parece ajena. Algunos exploradores afirmaron haberla visto. En el siglo XIX, un erudito de Alejandría escribió sobre una catedral líquida, vislumbrada bajo la superficie, columnas en espiral como algas, arcos trazados con las constelaciones de otro cielo. Te rodea un vacío tan perfecto que comienza a cantar, no con sonido, sino con vibración. Entonces comprendes que el silencio no es ausencia. Es presencia, una conciencia inmensa que espera a quienes se atreven a callar. Quizás eso entendieron los constructores, que para alcanzar lo divino, uno debe desaprender el ruido del significado. Que la verdadera comunicación habita en los espacios entre las palabras, allí donde el universo responde en secreto. Hay un antiguo proverbio del Himalaya que dice, los dioses nacen en la pausa entre dos alientos. De pie en ese templo, uno entiende su verdad. El corazón se desacelera, no por miedo, sino por rendición. Cada exhalación se vuelve una ofrenda. Cada instante inmóvil, un himno. Regresó con bocetos temblorosos de asombro, pero los dibujos se desvanecieron con la humedad antes de que pudiera publicarlos. Si apoyas la palma en la pared, está tibia, no por el sol, sino por la memoria. Quizás el último canto de los monjes aún vibra allí, girando dentro de la piedra, demasiado puro para ser oído por el hombre. Quizás encontraron lo que buscaban, y, al hallarlo, se disolvieron en él. Afuera, el viento de la montaña comienza a soplar de nuevo, trayendo consigo susurros de nieve. El templo permanece inmóvil, su silencio eterno, intacto, como el instante antes de que el mundo respirara por primera vez. Y así sigue esperando. No a los peregrinos. No a los dioses. Sino a una sola nota, un sonido tan puro que despierte todo lo que duerme. Tal vez algún día, cuando las estrellas se alineen y el aire tiemble de reconocimiento, la montaña cante. Otros la buscaron, ninguno volvió con pruebas. Solo con un silencio extraño en los ojos. Y en ese único sonido, todo el ruido de la historia caerá en quietud, devolviendo al mundo su primer aliento. Hasta entonces, el templo escucha, no a los vivos, sino al silencio que habita bajo sus palabras. Bajo las arenas negras de una meseta extinguida, los arqueólogos encontraron una lámina de vidrio volcánico, lisa, intacta, y extrañamente tibia al tacto. Al principio creyeron que era un espejo, una reliquia de algún antiguo ritual. Pero al caer la noche, cuando la luz de la luna tocó su superficie, comenzaron a aparecer débiles constelaciones, dibujos de estrellas que no existen en ningún cielo moderno. Habían hallado, al parecer, un mapa. Pero no un mapa del cielo que conocemos, sino un mapa de la memoria. ¿Lo llamaron el mapa estelar de los dioses olvidados?
Permaneció enterrado miles de años en lo que fue el corazón ardiente de Mesopotamia, cerca del lugar donde el Éufrates se curva y el desierto empieza a murmurar. A su alrededor, fragmentos de un templo perdido sugerían una era en que lo divino y lo celestial eran uno solo. Quizás la biblioteca no está destinada a ser encontrada. En los muros se distinguían figuras que no eran del todo humanas ni bestiales, con los rostros alzados y las manos tendidas hacia constelaciones invisibles. Cada figura llevaba un único símbolo grabado en la frente, una espiral dentro de otra espiral. Algunos dijeron que representaba la creación. Otros, la caída. A medida que el equipo limpiaba el vidrio, notaron que los patrones palpitaban suavemente bajo la luz lunar, como si tuvieran vida propia. Ningún registro coincidía con esas estrellas, ni babilonio, ni sumerio, ni siquiera Atlante. Eran astros que habían desaparecido hace milenios, cuya luz alcanzó la tierra mucho después de que los dioses a quienes honraban fueran olvidados. Los antiguos no trazaron el cielo que veían, sino el cielo que fue, un firmamento de divinidades extinguidas. Los eruditos tradujeron las pocas inscripciones sobrevivientes en el borde del templo. Las palabras eran débiles, talladas en una lengua parecida al acadio, pero más antigua aún. Una frase se repetía varias veces. Quizás solo se revela a quienes escuchan, no a quienes buscan. Cuando los dioses cayeron, los dibujamos en la noche, para que no se apagaran. Parece que, hace incontables eras, toda una civilización lloró a sus dioses, no con plegarias, sino con memoria. Grabaron sus formas celestiales en vidrio forjado por el fuego, intentando conservar lo divino no en el cielo, sino en el reflejo. Imagina estar allí, bajo el vasto cielo del desierto, el frío apretando los huesos. Te inclinas sobre aquel espejo negro, y por un instante, las estrellas de arriba y las de abajo se confunden. Sientes que la tierra tiene su propia memoria, una que solo muestra a quienes saben escuchar sin palabras. Las leyendas hablan de esos dioses, no los de Babilonia ni los del Olimpo, sino unos más antiguos, custodios del equilibrio antes de que existieran los imperios. Eran los 7 radiantes. No regían elementos, sino principios, silencio, movimiento, pensamiento, llama, mar, aliento y sombra. No exigían adoración, solo recuerdo, porque recordar era su forma de permanecer. Imagina descender en esa luz verde azulada, el agua fría contra tu piel, el mundo de arriba apagándose lentamente. Un destello de plata adelante, una puerta tallada con signos más antiguos que la escritura. Pero cuando la humanidad empezó a nombrar y separar, los 7 se desvanecieron. Sus templos se convirtieron en altares para otros, sus estrellas fueron borradas del cielo. Se dice que el firmamento que vemos hoy es incompleto, una melodía rota a la que le faltan sus notas más antiguas. Los sacerdotes de aquella era se negaron a aceptar tal pérdida. Crearon el mapa estelar no como un registro, sino como una resurrección, convencidos de que, si las estrellas eran recordadas, los dioses despertarían. Y tal vez, por un instante, lo hicieron. Pues en lo más profundo de ese vidrio negro, los exploradores detectaron una vibración sutil, como el pulso lento de algo antiguo dormido. Los instrumentos más sensibles registran frecuencias armónicas, repetidas con cada ciclo lunar. Y cuando la luna alcanza su punto más alto, el viento del desierto calla, como si el mundo contuviera el aliento para escuchar. Algunos dicen que el mapa no es un mapa, sino una puerta, un espejo hacia los cielos que alguna vez existieron. Te deslizas dentro, y de pronto la corriente se detiene. El sonido de la superficie desaparece. Las constelaciones grabadas solo se alinean cada varios milenios, cuando la Tierra se inclina en su exacto ángulo. Cuando llegue esa noche, dicen, la superficie se abrirá, y la luz de las estrellas perdidas volverá a derramarse sobre la arena. Otros creen que el mapa recuerda a los dioses porque los dioses nunca se fueron. Solo se hundieron bajo el peso del olvido. Su luz se volvió el brillo de las piedras, el pulso de los ríos, el resplandor dentro de los sueños. Y a veces, entre el sueño y la vigilia, aún vemos sus constelaciones cruzando suavemente nuestros párpados cerrados. Al final, los arqueólogos sellaron el lugar. Demasiado frágil,
dijeron. Demasiado peligroso para la luz. Pero las tribus del desierto cuentan que, en cada equinoccio, un resplandor tenue emerge de la arena, como si las estrellas bajo tierra siguieran respirando. Estás de pie, o tal vez flotando, dentro de la biblioteca bajo el río. Quizás sea solo un reflejo. O quizás, el recuerdo de unos dioses que se negaron a morir. Cuando miramos el cielo nocturno, creemos contemplar el infinito. Pero en realidad, miramos el pasado. Cada estrella que vemos ya ha terminado su canto. Y sin embargo, al mirarlas, algo en nosotros despierta, un susurro más viejo que el tiempo. Tal vez ese susurro sea el eco de los dioses olvidados. Tal vez el cielo aún recuerda lo que nosotros no. Así que si alguna vez caminas bajo el cielo del desierto, y la arena brilla como onix bajo tus pies, escucha. El aire puede vibrar suavemente. Las paredes emiten un resplandor suave, latiendo con el ritmo de mareas invisibles. El viento puede detenerse. Y por un instante, sentirás que las estrellas te observan, no desde arriba, sino desde abajo. Porque nada divino desaparece por completo. Solo cambia de constelación. Hay lugares en la tierra donde el fuego reinó alguna vez, donde el cielo se volvió rojo durante días y la tierra lloró humo. Uno de esos lugares yace en lo profundo de las llanuras de Anatolia, donde la piedra negra aún respira el recuerdo de una llama antigua. Allí no anidan los pájaros. No corren los ríos. Y, sin embargo, cada primavera ocurre un milagro. Del suelo agrietado y quemado brotan flores, no pálidas ni frágiles, sino radiantes, como si cada pétalo recordara el fuego del que nació. Los lugareños lo llaman el jardín que brotó de las cenizas. Se dice que hace mucho tiempo, allí se alzaba una ciudad, con torres de obsidiana y puertas talladas con símbolos de luz. Entre los estantes, siluetas se mueven como fantasmas, sabios de otra era, rostros serenos, gestos lentos como algas. Era un lugar de sabios y astrónomos, que creían que el conocimiento era una llama que debía compartirse. Pero el conocimiento, como el fuego, consume. Y cuando la avaricia y el orgullo comenzaron a igualar a la sabiduría, el cielo respondió, no con lluvia, sino con brasas. Cuenta la historia que cayó un meteorito, un fragmento de una estrella olvidada, atraído por el peso de la soberbia humana. Durante 3 días y 3 noches, los cielos ardieron. Y cuando el humo se disipó, no quedaba nada. Solo silencio, y una llanura de piedra fundida. Pasaron los siglos. Los viajeros evitaban el lugar, susurrando que la tierra estaba maldita, que aún se oían voces bajo la roca. Pero un día, tras una larga sequía, cuando regresaron las lluvias, un pastor que cruzaba el valle vio algo extraño, un destello de color entre lo negro. No hablan. Escuchan. Se inclinó y halló una flor solitaria, translúcida, que brillaba suavemente como vidrio enfriado. La primavera siguiente, había cientos. Luego miles. Hasta que todo el valle resplandecía como un mar esmeralda respirando bajo el sol. Los científicos las estudiaron después, Iris ignis, el lirio de fuego. Sus pétalos contienen trazas de sílice y carbono cristalizado, restos del calor del meteorito. ¿Pueden florecer en un suelo donde nada más sobrevive? Y bajo la luz de la luna, relucen débilmente, como si recordaran la llama que las forjó. Pero los aldeanos cuentan otra historia. Dicen que el jardín brotó del llanto, de las últimas lágrimas de los moribundos de la ciudad, cada una convertida en una semilla de luz. Cada ondulación es una sílaba. Cada eco, una frase. El agua lleva la memoria de todo lo que fue dicho, pensado, escrito, palabras disueltas no en el olvido, sino en continuidad. Que cada flor guarda dentro de sí un susurro, una memoria, un alma que se negó a desaparecer. Y que, cuando el viento recorre el valle al caer la tarde, se escucha una música tenue, el sonido de las flores respirando, o tal vez la ciudad recordándose a sí misma. Quienes han caminado por allí hablan de sensaciones extrañas. El aire vibra, como el interior de una campana. Las sombras parecen más suaves, los colores más hondos.
Algunos viajeros se arrodillan sin saber por qué, sobrecogidos por algo que no es alegría ni tristeza, sino ambas, entrelazadas. Dicen que este lugar marca el límite entre el final y el comienzo. Que los dioses, al ver a la humanidad destruir su creación, no castigaron, sino que ofrecieron compasión, transformando la ruina en flor, la desesperación en memoria. El fuego que devoró la tierra se volvió la chispa del renacer. En muchas culturas, las cenizas no son símbolo de muerte, sino de purificación. Algunos dicen que esta biblioteca pertenece a Tot, el dios egipcio de la sabiduría, quien escribió el libro del aliento, aquel que contenía todo el conocimiento del cielo y la tierra. En los ritos védicos, las cenizas sagradas se llevan la frente, marca de quien ha visto la ilusión de la permanencia. Los antiguos de Anatolia creían lo mismo, que de la destrucción surge la claridad, que lo que arde no se pierde, solo se transforma. Cuando cae la noche sobre el valle, las flores comienzan a brillar, azules, doradas y violetas. El aire se llena del aroma mineral de la lluvia sobre piedra. Desde lejos, parece que las estrellas han descendido a descansar sobre la tierra. Algunos dicen que el jardín no es natural, que es la ciudad renacida en otra forma. Cada flor, un alma recordando lo que fue. Cada brisa, una voz susurrando un nombre olvidado. Quizás la ciudad aún viva, no en piedra, sino en fragancia, en color, en la paciencia del silencio. Otros susurran que fue construida por una civilización anterior a la historia, una que creía que la palabra escrita podía atrapar el alma. Y quizás así es como el universo sana, no borrando lo que arde, sino dejando que florezca otra vez, más suave. En una ruina cercana hay una inscripción hitita que dice: lo que el fuego destruye, el silencio restaura. Tal vez este jardín sea ese silencio hecho visible, un himno viviente del perdón. Si caminaras allí esta noche, sentirías la tierra respirar bajo tus pies. ¿Escucharías un leve zumbido que se eleva de las flores? No del todo canto, no del todo memoria. Y al tocar un pétalo luminoso, su tibieza te recordaría que nada termina realmente. Solo cambia de forma. Así que cuando veas algo desmoronarse, una ciudad, una vida, un sueño, recuerda este valle. Recuerda que incluso desde la ruina más profunda, puede brotar belleza. Por eso confiaron sus verdades al agua, para que las palabras nunca permanecieran quietas, nunca murieran. Que a veces el universo enciende fuego en lo que amamos, no para destruirlo, sino para enseñarle a brillar. El jardín duerme de día, pero de noche florece, recordándonos que de las cenizas de todo final, el aliento de la eternidad vuelve a comenzar. En el sótano de un monasterio en ruinas, donde el suelo conserva el frío de siglos de aliento, hay una cámara a la que nadie entra sin susurrar primero. Huele a polvo y cera de abeja, a humo de vela y piedra húmeda. En el centro se alza un reloj sin manecillas, sin esfera, sin campana. Y, sin embargo, los monjes juraban que marcaba el tiempo con perfección, no el tiempo de mercados y estaciones, sino el que se mueve en círculo, el que regresa. Lo llamaban el reloj que medía la eternidad. Cuenta la leyenda que lo construyeron hermanos que creían que las horas no eran peldaños, sino ondas sobre un estanque. Miraban a la luna recostarse en las montañas, contaban los latidos del alba, escuchaban el pulso del invierno en las vigas de cedro. De allí aprendieron otra aritmética, una cadencia sentida en el cuerpo, la larga inhalación del mundo, la larga exhalación de las estrellas. A medida que avanzas, pasas junto a una gran mesa de mármol, cubierta de musgo. Sobre ella descansan tablillas de cristal grabadas con espirales que brillan como galaxias distantes. Entonces tallaron un artefacto para sostener ese aliento. No es máquina en el sentido común. El reloj es un círculo de piedra encajado en el suelo, rodeado por 12 pequeñas hornacinas para velas. Debajo, oculto por losas y oración, corre una columna hueca llena de agua que nunca se agota. Cuando la luna está alta, el agua zumba; cuando cambian las estaciones, una resonancia se eleva de la piedra como un canto de garganta de la tierra. Quienes han arrodillado allí hablan de una vibración en las costillas, una dulce convocatoria que ralentiza el corazón hasta acomodarlo dentro de un ritmo mayor.
Sin engranajes, sin pesas, sin péndulo. Solo escucha. Decían los hermanos que el reloj leía lo que ya existía, el retorno de la luz tras la oscuridad, el regreso de las golondrinas, el regreso de los nombres que olvidamos pronunciar. Ellos no lo daban cuerda. Se alineaban con él. Cuando tocas una A, el agua tiembla, y de pronto, ves. Siglos más tarde, los estudiosos lo llamarían tiempo cíclico, y señalarían los calendarios mayas, los grandes yugas de la India, el Annus Mundi romano que imagina al mundo respirando por eras. Pero el reloj del monasterio no era teoría, era práctica. Antes de las oraciones, los hermanos se reunían en la cámara, apagaban todas las velas salvo una y colocaban las palmas sobre la piedra. Esperaban hasta que el silencio dentro coincidía con el de la sala. Cuando la quietud interna y externa se volvían una sola nota, comenzaban el canto. Quienes venían a estudiarlo no encontraban nada que medir. Los instrumentos registraban solo una frecuencia grave que subía y bajaba con el ciclo lunar, sus gráficas ondulaban como la curva de una concha. Se marchaban con cuadernos llenos de números y una inquietud sin nombre. Uno escribió, se niega a las horas. Se niega a ser usado. Como si el reloj quisiera seguir siendo lo que es, un espejo del aliento del mundo. No con los ojos, sino con la memoria. Imágenes parpadean, una ciudad de techos dorados, una mujer enseñando a los niños bajo un árbol de hojas azules, un cielo poblado por constelaciones ya extintas. Imagina descender la escalera en espiral al anochecer. El pasadizo se estrecha y de pronto se abre la cámara circular, encendida por un paciente aro de llamas. La piedra está fría, tu hombro roza un arco antiguo donde los pulgares han pulido el mortero. Cruzas el umbral y lo sientes, el silencio se espesa, como nevada, como terciopelo sobre un tambor. No estás dentro del silencio. El silencio está dentro de ti. En el centro, el círculo del reloj sostiene una delgada lámina de agua, negra como luna nueva. En su superficie, ni una onda. Y aún así tus huesos reconocen un movimiento, el arco más simple, el vaivén de cuna que te llevó a través de tus primeras noches. Te arrodillas. Una vela suspira, la cera se entrega a la gravedad. Conocimiento que no se enseñaba, se sentía. Muy arriba, un búho reorganiza el aire. Un monje lo explicó una vez con palabras tan sobrias como el invierno. El tiempo es una campana que tañemos respirando. Sonrió al decirlo, como quien recuerda una broma más vieja que el habla. Trazó un círculo en el polvo con el dedo, luego otro dentro, y otro, hasta que las líneas se volvieron espiral. La eternidad, susurró, no es longitud sin fin. Es retorno sin fin. Atiendes a lo pequeño, el siseo de la mecha, el crujido de la piedra al enfriarse, la forma en que tu pulso se desacelera para encontrarse con la sala. En esa convergencia suave, los recuerdos llegan como aves, no solo tuyos, prestados por el lugar, cosechas cantadas en el claustro, inviernos en que los hermanos compartieron un abrigo, una primavera en que el río creció y la torre aprendió humildad. Nada es lineal. Llega como llega el tiempo, dando vueltas, regresando, completando una promesa antigua. La corriente cambia. Una vibración suave llena la cámara, la voz del río, elevándose entre los estantes como un himno. A una hora que no es hora, el agua tiembla. Nadie se mueve. Las velas se inclinan en sus nichos como si escucharan. Surge un tono, no oído con los oídos, sino sentido en el pecho, como el trueno que se anuncia antes del sonido. No es grandioso. No exige. Es simplemente el mundo recordando respirar. Los estudiosos discuten orígenes. Unos dicen que la columna bajo el suelo toca un manantial encantado. Otros culpan murmullos sísmicos de una falla olvidada. Uno, más dócil, escribió, si la tierra puede tener latido, que lo tenga. Yo no lo mediré. No es canto ni palabra, sino algo intermedio. Un sonido que parece hablarle directamente al alma. ¿Los hermanos habrían sonreído? No buscaban explicación, sino compañía, velar con el giro de la luz, presenciar el regreso. Cuando el monasterio cayó en ruina,
la hiedra escoció las ventanas y la lluvia prendió las escrituras por tacto. Pero la cámara perduró. Pastores durmieron allí en tormenta, peregrinos en duelo, niños por atrevimiento, eruditos en secreto. Todos se fueron con la misma quietud en los ojos, como si algo los hubiera devuelto a su propia órbita. ¿Qué guarda realmente el reloj? No fechas. No plazos. Guarda una promesa, que lo que se marcha vuelve por otro camino, que los finales son puertas de lado, que tras la última campana hay una escucha tan vasta que suena noche. Quizás por eso no tiene manecillas. Empiezas a comprender, la biblioteca nunca fue hecha para leerse. Fue hecha para escucharse. Las manos señalan. Las manos separan. Este reloj te pide reunir, atraer tus días dispersos a un círculo y sentarte en su centro hasta que sean una sola cosa. Cuando te incorporas, la cámara parece igual, y sin embargo los peldaños son más amables. Afuera, los campos están oscuros y plateados, la escarcha ha escrito su breve escritura sobre la hierba. En algún lugar, un reloj de pueblo marca una hora que importa a panaderos y trenes. Sonríes, agradecido por el pan y la llegada. Pero otro ritmo viaja contigo, una campana lenta, tañida por tu aliento, que no mide nada y lo entrega todo. Quizás nunca estuvo destinado a ser hallado por quien necesita prueba. Quizás ciertas verdades solo hacen eco cuando estamos listos para escuchar. Y si una noche oyes un zumbido grave dentro del pecho, no temas. El río es el lector. Puede que sea el viejo reloj de visita, el círculo bajo el monasterio, el agua en su quietud, las velas en vigilia por un mundo que va y regresa, va y regresa. Hay horas para vivir y horas para escuchar. Este reloj guarda las segundas. Y en la calma que custodia, pasa la eternidad, no como río, sino como un aliento que no termina. En los corredores olvidados de una antigua ciudadela del desierto, hay una cámara que guarda un oráculo, no de carne ni hueso, sino de espejos. Es una sala de cristales fracturados, cada fragmento reflejando algo distinto, un rostro, un recuerdo, una posibilidad. Nadie sabe quién la construyó, ni por qué. Las paredes se curvan hacia adentro como un susurro, y en el centro se alza un pedestal de obsidiana cubierto de polvo. Sobre él, alguna vez, se erguía un espejo tan perfecto que no mostraba quién eras, sino quién podrías haber sido. Ahora solo quedan los trozos, una constelación de reflejos dispersos por el suelo. Lo llaman el oráculo de los espejos rotos. La leyenda habla de una reina que quiso conocer su destino. Ordenó a sus alquimistas forjar un espejo que reflejara la verdad sin deformarla, no la vanidad de la forma, sino la pureza del ser. Reunieron plata de estrellas caídas, arena de mares olvidados y el aliento del primer amanecer. Cuando el espejo estuvo listo, la reina se colocó ante la medianoche. En ese instante inmóvil, vio todas las vidas que pudo haber vivido, todos los amores no dichos, todos los caminos no andados, todas las palabras que nunca pronunció. Abrumada, gritó, y el espejo se rompió. Los fragmentos se dispersaron por la cámara, incrustándose en muros, suelos y aire. En cada trozo quedó un reflejo, incompleto, pero vivo. La reina desapareció esa noche. Algunos dicen que fue absorbida por el espejo, otros, que huyó al desierto, incapaz de soportar el peso de tantas versiones de sí misma. Solo el oráculo quedó, murmurando suavemente a través de sus ojos fragmentados. Pasaron los siglos. La ciudadela cayó en ruina, devorada por el viento y la arena. Pero el oráculo sobrevivió. Los viajeros que entraban hablaban de visiones extrañas, rostros desconocidos reflejados en el vidrio, voces que sonaban como las suyas, pero más viejas, más sabias o quebradas. Un erudito escribió: miré en un fragmento no mayor que mi mano, y me vi llorando sobre un libro que aún no he escrito. Otro dijo que el espejo hablaba en silencio, que los reflejos no eran respuestas, sino preguntas que esperaban ser recordadas. Quienes se quedaban demasiado tiempo sentían el tirón, no hacia afuera, sino hacia adentro, como si el espejo no mostrara imágenes, sino que absorbiera sus pensamientos. El aire se espesaba. Los reflejos ondulaban como agua. Extendías la mano,
Y lo que temblaba frente a ti no era tu reflejo, sino algo detrás, una versión más joven, tal vez, o más vieja, o una que eligió distinto hace mucho. Algunos dicen que el oráculo no fue hecho para predecir, sino para reconciliar, para recordarnos que el yo no es un hilo único, sino un tapiz tejido con decisiones olvidadas. Cada fragmento guarda una versión del alma que aún canta, suavemente, en la oscuridad. El oráculo no responde tus preguntas. Las escucha. Imagina estar allí, con la luz de tu lámpara rompiéndose en mil reflejos. Las imágenes se mueven al compás de tu respiración. La sala parece infinita, cada fragmento una puerta hacia otro eco de ti. El silencio se siente vivo, como si la cámara misma soñara. Cada marea, cada ola, recita un pasaje distinto, susurrando la historia al oído de las piedras. Te arrodillas junto a un pedazo, un triángulo no mayor que una moneda. En él ves tu figura junto al mar, una vida que nunca tuviste. Parpadeas, y desaparece. Otro fragmento muestra una ciudad de tu infancia bajo una lluvia que nunca cayó. Otro no muestra nada, solo oscuridad, profunda e infinita. Quizás ese sea el más verdadero. Los escritos antiguos describen el oráculo no como un objeto, sino como una herida en el tiempo, una fractura por la que todas las vidas posibles se miran un instante antes de desvanecerse. Los sacerdotes que lo custodiaban llevaban velos de cristal ahumado para no verse demasiado claramente. Creían que si un alma reconocía todas sus reflexiones infinitas, perdería su forma y se disolvería en luz. Los exploradores modernos solo encuentran fragmentos, pero el susurro persiste. Los micrófonos captan frecuencias leves, voces superpuestas en una armonía extraña, como si el espejo siguiera intentando hablar. Al ralentizar el sonido, se asemeja a una respiración. Y quizá eso sea el oráculo en verdad, no un espejo, sino un silencio vivo, respirando entre las grietas de las realidades. No te muestra el futuro, te enseña que tienes muchos, todos floreciendo a la vez, como pétalos abriéndose y cerrándose en mundos distintos. Si alguna vez estás frente al oráculo, no le hagas preguntas. Quédate quieto. Deja que los reflejos pasen por tu rostro como el agua. Verás fragmentos de lo que fuiste o de lo que aún podría ser. No los alcances. Solo observa. Porque cada versión de ti, en todos esos espejos, está haciendo lo mismo, mirándote suavemente desde el otro lado del vidrio. Y cuando salgas de la cámara, ya no serás el mismo. Llevarás en la mirada el brillo de esos reflejos, el recordatorio de que el ser nunca está completo, nunca fijo, siempre rompiéndose y volviendo a nacer. Quizás eso sea la verdad, no un solo reflejo, sino la armonía de todo lo que ha sido quebrado. Existe un cañón en los confines del desierto donde el viento se mueve de otra manera, no sopla, no gime, sino que canta. Los viajeros que lo atraviesan dicen que el sonido no proviene del aire, sino de las paredes mismas. Se alzan como órganos de catedral, pulidas por siglos de aliento. Cada curva, cada hueco, moldea el viento en música. Cuando cae el crepúsculo y la temperatura desciende, el cañón emite un murmullo grave, melancólico, interminable. Algunos dicen que es la tierra recordando. Otros lo llaman el coro de piedra. Afuera, los siglos pasan sin dejar huella. Los imperios se alzan y se derrumban. La historia comienza mucho antes de que el cañón tuviera nombre. En la era en que los dioses aún caminaban entre los hombres, floreció allí una ciudad de artesanos, un pueblo que esculpía estatuas que cantaban cuando el viento las tocaba. Cada figura era un himno de piedra, su boca y garganta vaciadas con precisión para resonar con la brisa del desierto. Levantaron cientos, alineadas a lo largo de los riscos, todas mirando hacia el horizonte. Su canto se elevaba al anochecer, un coro que se extendía por las dunas durante kilómetros. El pueblo creía que esas voces llevaban sus plegarias hacia lo alto, no para ser escuchadas, sino para ser sentidas. Pero cuando la ciudad cayó, por sequía, por tiempo, por silencio, el viento siguió cantando. Las estatuas se agrietaron, sus rostros se desgastaron, y aún así sus gargantas huecas continuaron atrapando el aliento del mundo. Incluso en ruinas, su canción perduró. Cuando los exploradores redescubrieron el cañón a comienzos del siglo XX,
Hallaron fragmentos de figuras aún incrustadas en la roca, labios abiertos en pleno canto, ojos suavizados por el viento, manos extendidas hacia cielos invisibles. Los instrumentos registraron tonos leves al amanecer y al atardecer, frecuencias demasiado exactas para ser casuales. Cada resonancia parecía afinada, como si las piedras recordaran su música. Nadie sabe quién las construyó. Su idioma se perdió, sus mitos se disolvieron en la arena. Solo la canción permanece, una música de aire y ausencia, de presencia que se niega a desaparecer. Se dice que cuando las tormentas cruzan la garganta del cañón, los tonos se vuelven casi humanos, una armonía tejida con pena y devoción, un lamento por quienes escucharon alguna vez y ya no están. Los habitantes de la región creen que el cañón fue un lugar sagrado, donde el tiempo se hacía lento y el límite entre sonido y silencio se desvanecía. Hablan de las voces de los de piedra, y aseguran que el viento lleva las almas de los escultores. Cada ráfaga, dicen, es un aliento exhalado desde el otro lado. Hay noches en que la luna inunda la garganta con su luz plateada y fría, y el canto se vuelve más claro. Se escucha subir y bajar como una marea, un coro inmenso hecho de aire, piedra y memoria. La melodía no tiene palabras, ni principio ni fin. Se mueve como un pensamiento, como una oración, como el ritmo de algo eterno aprendiendo a hablar de nuevo. ¿Imagina estar allí, en el borde del cañón? El aire sabe a polvo y a lluvia que aún no llega. El mundo parece inmenso. La primera nota surge, suave como el suspiro de un dios dormido. Luego otra, y otra, hasta que los acantilados mismos parecen respirar. El sonido te llena, no por los oídos, sino por los huesos. Vibra dentro del pecho, lento y antiguo. Cierras los ojos, y por un instante, estás seguro de que las piedras viven. Algunos investigadores creen que la resonancia es geológica, causada por erosión y alineación del viento. Otros afirman que el sonido es demasiado perfecto para ser casual. Las frecuencias coinciden con las de las cuerdas vocales humanas, aunque más amplias, más hondas. Una teoría sugiere que los constructores usaron el cañón como instrumento, tallando cada cámara con proporciones divinas. Hay quienes murmuran que el canto no es natural, sino un mensaje, un código escrito en vibración, aún transmitiendo mucho después de que sus creadores desaparecieron. Pero el desierto guarda bien sus secretos. Existen relatos de viajeros que se quedaron demasiado tiempo entre los riscos cantores y regresaron distintos, callados, como si hubieran dejado algo de sí allí. Una mujer dijo que las piedras pronunciaron su nombre. Otro afirmó que el viento traía la voz de un ser querido muerto hacía años. Los científicos lo llamaron sugestión, pero quizá eso es precisamente lo que es. La sugestión es un eco, y el eco recuerda lo que la mente olvida. Los idiomas nacen, florecen y desaparecen. A medida que el sol se oculta, el aire se enfría y el canto se vuelve más profundo. Deja de ser melodía para transformarse en pulso, un latido que recorre la roca y la arena. Lo sientes bajo tus pies, lento y constante. Es como si el cañón respirara, marcando el compás de un mundo que ya no sabe escuchar. En un manuscrito hallado cerca del lugar se lee: cuando la última voz de carne calle, las piedras cantarán lo que quisimos decir. Quizás eso fue siempre el coro, la tierra recordando el lenguaje de la plegaria después de que el hombre se quedó mudo. Si lo visitas al crepúsculo, podrías oírlo, el zumbido de la eternidad disfrazado de viento. No lo grabes. No hables. Solo escucha. Deja que el sonido pase a través de ti hasta que no sepas dónde comienza ni dónde termina. Porque la verdad del coro de piedra no está en su música, sino en su quietud, ven comprender que lo que perdura no grita, resuena. Y cuando el último eco se disuelva, notarás que el silencio que queda no está vacío. Vibra suavemente, como si la tierra misma esperara a que respires. Mientras haya viento, las piedras cantarán. Y mientras alguien escuche, recordarán nuestro nombre. Hay una montaña en el lejano norte cuya sombra nunca desaparece, ni siquiera cuando el sol alcanza su punto más alto. Bajo esa sombra descansa un secreto, una torre sepultada en la roca, un faro construido no para guiar barcos en el mar, sino almas en la eternidad. Nadie sabe quién lo levantó,
ni cómo logró brillar a través del peso de la piedra. Los lugareños lo llaman el faro bajo la montaña. Durante siglos, los aldeanos hablaron de un resplandor tenue que emergía desde la base del monte en ciertas noches, pálido como el aliento sobre el vidrio, tembloroso como la última brasa de un fuego olvidado. Los pastores decían verlo mientras cuidaban sus rebaños bajo las estrellas. Los viejos sacerdotes afirmaban que era un resto del primer amanecer, atrapado en la piedra cuando el mundo se enfrió. Pero los mineros que trabajaban cerca encontraron rastros de metal pulido, fragmentos de lentes y grabados sobre obsidiana. Comprendieron entonces que no era un mito. Algo había sido construido allí. Según la leyenda, el faro fue erigido por una orden antigua que creía que cada alma guardaba una chispa de luz celestial, un fragmento del sol destinado a regresar a su origen. Pero cuando la oscuridad comenzó a extenderse por el mundo, guerras, pestes, silencios, los guardianes de la llama se retiraron a la montaña y enterraron su luz bajo ella. Dijeron que llegaría un tiempo en que las estrellas mismas se apagarían, y la humanidad necesitaría recordar cómo ver en la oscuridad. La estructura descansa a cientos de metros bajo tierra, sus corredores girando hacia el centro como la espiral de una concha. Las paredes están cubiertas de espejos de cobre, que aún reflejan un brillo tenue, como si conservaran la memoria de la luz. En el corazón del recinto se alza una gran lente, fracturada pero intacta, rodeada por los restos de un mecanismo indescifrable. Los eruditos que entraron allí hablaron de una sensación extraña, no de ser observados, sino de ser comprendidos, como si el aire mismo tuviera conciencia de su respiración. Pero bajo el río, la biblioteca sigue soñando, intacta, inmóvil, fuera del ruido del tiempo. Una inscripción tallada en la base de la lente fue traducida del antiguo idioma. Decía: esta luz no asciende, escucha. Tal vez nunca fue hecha para iluminar hacia arriba, sino hacia adentro, hacia la tierra, o hacia nosotros. Algunos creen que el faro no era un instrumento de navegación, sino un faro espiritual, un artefacto diseñado para despertar la memoria. Dicen que su luz alcanzaba el alma, no los ojos, y que quienes se paraban frente a ella en silencio podían ver su verdadero origen, un destello del fuego eterno del que nació toda vida. Los monjes que lo custodiaban se llamaban los guardianes del sol retornante. Creían que la iluminación no se perdía en la oscuridad, sino que quedaba plegada dentro de ella, esperando ser recordada. Cuando la orden desapareció, la montaña se cerró sobre ellos. Los terremotos sellaron las entradas, los ríos cambiaron de curso, y el mundo olvidó. Sin embargo, en las noches claras, algunos aún ven un resplandor débil en las laderas, un pulso que late cada pocos minutos, como un corazón dormido. Imagina descender a ese vacío. El aire es frío, delgado, con olor a cobre y piedra. Tu linterna parpadea y su luz se multiplica en 1000 espejos diminutos hasta que la cámara brilla como una galaxia invertida. Llegas a la lente, antigua y resquebrajada, y apoyas la mano sobre su superficie. Está tibia. Bajo tu palma, algo vibra, lento, paciente, vivo. Una luz florece, no en tus ojos, sino en tu mente, una visión de un crepúsculo sin fin, donde las montañas flotan sobre ríos de niebla. Ves figuras moviéndose entre la penumbra, los guardianes, vestidos con polvo dorado, portando cuencos de fuego. Sus voces suenan como páginas que se vuelven. Uno de ellos se detiene y te mira, sonriendo como si te hubiera estado esperando desde siempre. El instante se disuelve, y la montaña vuelve al silencio. Los mineros sellaron la cámara por temor al derrumbe. Pero algunos nunca olvidaron lo que vieron. Uno escribió en su diario antes de desaparecer en las colinas: la luz sigue allí. No muere. Solo cambia de dirección. Quizás eso era lo que el faro pretendía enseñar, que la luz no nos abandona, sino que espera ser encontrada otra vez. Que bajo todas las montañas, bajo todas las cargas, algo sigue brillando, silencioso y fiel. En los antiguos mitos, las montañas eran los huesos de los dioses dormidos, y el fuego, sus sueños. Tal vez este faro sea el último de esos sueños, una llama destinada no a guiar nuestros cuerpos, sino nuestro recuerdo. Y así, cuando la noche se hace densa, cuando te sientas perdido en la vastedad de tu propia vida,
piensa en esa torre escondida bajo la piedra. Imagina su pulso sereno, su luz paciente buscando la superficie. Quizás brille no a través de la distancia, sino de la conciencia, del mismo modo que la esperanza titila, invisible, en lo más profundo del dolor. Algunas noches, cuando la luna está llena y el mundo calla, la superficie brilla débilmente, como si el conocimiento dormido respirara al compás de las estrellas. Porque incluso en los lugares más oscuros, la luz no desaparece. Escucha. Espera. Y si alguna vez te encuentras al pie de esa montaña, cuando el aire esté quieto y las estrellas comiencen a desvanecerse, quizá la veas, un leve resplandor ascendiendo desde la roca, como si la tierra recordara cómo volver a brillar. Porque toda montaña oculta una luz, y toda alma guarda el eco de su llama. Se dice que existe un libro que nadie escribió, y sin embargo lo recuerda todo. No el recuerdo hecho de tinta y palabras, sino aquel que respira entre el silencio y el pensamiento. No está encuadernado en cuero ni en tela, sino en algo más antiguo, algo que late bajo los dedos, como si la página tuviera pulso. Quienes afirman haberlo visto lo llaman el libro que recordó lo que la humanidad olvidó. La historia comienza en las ruinas de un antiguo monasterio a orillas del Mar Negro, donde las paredes están cubiertas de símbolos que nadie ha podido leer. En su cámara más baja, bajo capas de ceniza y tiempo, los exploradores hallaron un pedestal de mármol blanco. Encima descansaba un objeto envuelto en finas láminas de oro, tan frágiles como la luz. Al retirarlas, vieron algo que no era pergamino ni piedra, sino una mezcla de ambos, suave como la piel, frío como el hueso. Sus páginas brillaban levemente, reflejando no la luz, sino los recuerdos. Nadie pudo leerlo. Las letras cambiaban como mareas, formando figuras que se deshacían al pronunciarse. Los lingüistas dijeron que era imposible, que el texto parecía reflejar los pensamientos del lector. Los monjes que lo custodiaron no escribieron sobre su contenido, solo dijeron que era un recipiente de lo perdido cuando el mundo empezó a hablar. Algunos creyeron que contenía el lenguaje original, aquel que la humanidad habló antes de dividir lo sagrado en sílabas. Otros decían que era aún más antiguo, la memoria misma de la creación, grabada no con tinta, sino con conciencia. En la oscuridad, el libro emite un leve zumbido, constante, como el latido del mundo bajo la tierra. Los estudiosos que pasaron largas horas junto al tuvieron sueños extraños, ciudades anteriores al tiempo, mares naciendo del pensamiento, rostros humanos y divinos a la vez. Uno despertó con una palabra en los labios, tan pesada que no parecía pertenecer a este mundo. Y entonces, tan misteriosamente como apareció, el libro desapareció. La cámara se derrumbó durante una tormenta, sellando las ruinas. Solo quedaron fragmentos del pedestal, grabados con una frase en una lengua aún indescifrable. Pero quienes lo estudiaron dicen que siguen escuchándolo, no con los oídos, sino con la mente, como si su memoria hubiera pasado a ellos. Existen teorías. Algunos afirman que es un artefacto ancestral, un archivo de energía capaz de contener conciencia humana. Otros sugieren que no fue hallado, sino recordado, atraído a la existencia por quienes anhelaban un mundo antes del olvido. Los místicos creen que fue escrito por la propia tierra, cansada de nuestro ruido, guardando sus verdades en silencio. Y si te inclinas lo suficiente, tal vez oigas un murmullo, un fragmento de voz que viaja a través del agua y la eternidad. Pero los monjes creían otra cosa. Decían que el libro era un maestro, y la humanidad su discípulo. Que cuando los primeros hombres aprendieron a escribir, intentaron imitar su voz, pero el lenguaje era demasiado pequeño para contenerla. Así nacieron los símbolos, los mitos, los cantos, ecos de lo inabarcable. Con el tiempo, olvidamos que recordar no era repetir, sino callar. Imagina que estás frente a él, en una sala iluminada por velas, la noche apretando los muros. El aire huele a polvo y sal. Abres el libro y, por un instante, no ves nada, solo el brillo tenue de páginas vacías. Luego, lentamente, las formas aparecen, como si emergieran de un sueño. No son letras, sino recuerdos, la risa de un pueblo extinto, el ritmo de las olas de un mar que ya no existe,
el murmullo del viento entre una ciudad que nunca fue construida. Sientes que la historia no se despliega ante ti, sino dentro de ti, como si el libro te leyera a ti. No ofrece hechos. Muestra conexiones, el hilo entre las estrellas y tu respiración, entre el polvo en tus dedos y el nacimiento de las galaxias. Comprendes que recordar no es mirar hacia atrás, sino expandirse hacia afuera, tocar todo lo que ha sido y será. En el corazón del libro hay una página que nadie ha podido describir. Quienes la vieron dicen que lloraron sin motivo. Aseguran que no eran palabras lo que vieron, sino verdad, la memoria intacta de la existencia. Leerla, dicen, fue recordar haber sido parte de algo infinito antes de aprender a llamarse yo. Tal vez por eso el libro se oculta. No desea ser poseído ni estudiado, solo encontrado, como el reflejo del agua, que desaparece cuando lo tocas. Algunos dicen que solo aparece a quienes han olvidado lo suficiente para permanecer en silencio. Otros creen que yace dentro de todos nosotros, escondido en el corazón humano, esperando el momento en que el silencio vuelva a ser lenguaje. Si esta noche escuchas con atención, bajo el rumor del mundo, tal vez lo oigas, el suave pasar de páginas invisibles, el suspiro tenue de la memoria respirando. Habla sin voz, recordándole al universo lo que una vez supo, que todo está unido, que nada se pierde. Y quizás, cuando dormimos, el libro vuelva a abrirse, escribiendo, línea a línea, los sueños de quienes aún recuerdan escuchar. Porque el conocimiento se desvanece, pero la memoria perdura. Y en algún lugar, el libro espera, no para ser leído, sino para recordarnos que también nosotros somos páginas en la historia de las estrellas. En el borde del desierto, donde el viento habla en acertijos y el horizonte se pliega como sea, existió una ciudad hecha de luz. No construida de piedra ni de arcilla, sino de una luminiscencia pálida que brillaba como la luna atrapada en el vidrio. Los viajeros hablaban poco de ella, porque se decía que recordarla con demasiada claridad era arriesgarse a olvidar quién se es. La llamaban la ciudad que desapareció entre dos amaneceres. Los primeros registros provienen del diario de una caravana de hace casi 3000 años. Un mercader, cruzando las dunas de noche, escribió sobre una visión, torres que resplandecían sin fuego, calles que brillaban bajo estrellas invisibles. Acamparon cerca, decididos a entrar al amanecer. Pero cuando llegó la luz, el horizonte estaba vacío. Solo arena, lisa y perfecta. Sus huellas, que conducían hacia donde había estado la ciudad, terminaban en seco, como si los viajeros hubieran dado un paso fuera del mundo. Podría hablarte de un pueblo que creyó que la memoria podía ser eterna. Con los siglos, otros también afirmaron verla, siempre de noche, siempre entre la última sombra y el primer rayo del día. Los eruditos lo llamaron espejismo, ilusión de cansancio y calor. Pero había patrones imposibles de ignorar. La ciudad aparecía en el mismo lugar, bajo las mismas estrellas, durante la luna menguante. Y todos mencionaban un detalle idéntico, el tañido lejano de una campana, aunque ninguna torre se alzaba en el horizonte. Las tribus del desierto cuentan otra historia. Dicen que la ciudad fue real, un lugar de paz y pureza, habitado por un pueblo que vivía en armonía con el tiempo. Creían que la luz y la memoria eran una sola cosa, y que vivir sin mentira era brillar. Pero una noche intentaron atrapar el amanecer, retener su aliento dorado para siempre. Levantaron espejos en las dunas para reflejar el sol naciente en un ciclo eterno. Por un instante, funcionó, la ciudad entera bañada en luz perpetua. Luego, sin aviso, desapareció. El cielo se apagó, y donde había canciones y risas, solo quedó el silencio. La luz, dicen, se volvió hacia adentro, y la ciudad se plegó sobre sí misma, un reflejo vivo perdido entre los momentos. Exploradores modernos hallaron fragmentos, losas de vidrio fundido enterradas bajo la arena, pedazos que zumban suavemente al tocarlos. Las imágenes satelitales muestran formas geométricas bajo las dunas, demasiado precisas para ser naturales. Pero ningún intento de excavación dura mucho, la arena se derrumba, como si el desierto se negara a soltar lo que le pidieron olvidar. Al caer la tarde, cuando el viento cesa, el aire sobre las dunas comienza a brillar.
Algunos dicen que es entonces cuando la ciudad se recuerda a sí misma, no para volver, sino para respirar. La luz se eleva lentamente, formando torres y puentes que parecen flotar. Por unos segundos, el mundo se detiene. Luego, con el primer rayo del amanecer, el resplandor se disuelve. Hay quienes aseguran haber entrado. Un anciano beduino contó que su abuelo siguió la luz una noche y regresó días después, silencioso, con los ojos brillando como estrellas. Cuando por fin habló, solo dijo, la ciudad no desaparece. Nosotros sí. Nadie ha podido explicar sus palabras. Algunos filósofos creen que la historia es un símbolo, que la ciudad representa la memoria de una era en que la humanidad aún vivía al compás del universo, cuando el amanecer no dividía el día y la noche, sino que las unía. Dicen que todavía existe, vibrando en otra frecuencia del tiempo, visible solo para quienes han aprendido a detener su corazón lo suficiente como para oírla. Imagina estar allí, en el borde de la nada, con el frío del desierto bajo los pies. El aire vibra suavemente, el horizonte se dora. Entonces la ves, arcos de luz, escaleras que suben hacia la nada, reflejos que se mueven sin cuerpo. Contienes el aliento. El silencio se vuelve tan profundo que parece un ser vivo. Y de pronto, una campana, un único tañido, lejano, temblando entre dos amaneceres. Parpadeas, y el mundo vuelve a estar vacío. Quizá la ciudad no está perdida, sino esperando, suspendida en el velo del tiempo entre los finales y los comienzos. Tal vez cada amanecer sea una puerta, y esa ciudad, el umbral mismo, el recuerdo de lo que fuimos capaces de ser. Y quizá, alguna mañana, cuando el sol se eleve lo bastante lento, volverá a aparecer, no como ilusión, sino como recordatorio. Que la luz no es algo que se persigue, sino algo que se lleva dentro. Que las ciudades más brillantes no se construyen sobre tierra, sino en los rincones silenciosos del alma. O de un Dios que temió al olvido. Si alguna vez caminas por ese desierto antes del amanecer, no busques torres ni caminos. Cierra los ojos. Tal vez sientas el aire temblar, tibio, rozando muros invisibles. Tal vez escuches un sonido, no viento, no campana, sino el murmullo de algo que recuerda. Y cuando llegue la luz, comprenderás, la ciudad nunca se perdió. Solo eligió esperar entre los suspiros del mundo. Hay lugares que no desaparecen. Solo descansan, esperando que recordemos el camino de regreso. Se dice que existió un mar que nunca dormía. Incluso en calma, sus aguas se movían como si soñaran. Se extendía más allá de los mapas del mundo, un espejo tan vasto que el horizonte parecía disolverse en sí mismo. Los marineros lo llamaban el mar que soñaba con el cielo. Los primeros en escribir sobre él fueron navegantes fenicios, quienes aseguraban que aquel mar no se parecía a ningún otro, liso como vidrio, pero jamás quieto. Por la noche, reflejaba no las estrellas conocidas, sino constelaciones que nadie podía nombrar, figuras de otro cielo, quizá de otro mundo. Algunos creían que era un engaño de la luz, otros un portal entre realidades. Pero los capitanes que se internaban demasiado en su silencio regresaban distintos, o no regresaban en absoluto. Según una tablilla antigua ya cerca de Tiro, el mar nació del anhelo. Narra un tiempo anterior a la separación, cuando el agua y el cielo eran uno solo, un mismo cuerpo de reflejo y respiración. Pero cuando los cielos ascendieron, el mar quedó abajo, contemplando eternamente aquello que había perdido. Cada ola, dice la historia, es el intento del océano por alcanzar el cielo de nuevo. Siglos más tarde, exploradores en busca de nuevas rutas lo redescubrieron, o tal vez fue el mar quien los encontró a ellos. En sus diarios relataron fenómenos inexplicables, brújulas que giraban sin dirección, estrellas que parecían flotar sobre la superficie, reflejos que se movían sin correspondencia en el firmamento. Uno escribió, el mar bajo nosotros ha comenzado a imitar al cielo, como si aprendiera a soñar. Se decía que en noches sin viento, si uno flotaba en su superficie inmóvil, podía oír susurros, lentos y lejanos, como el idioma de las mareas. No eran palabras, sino ritmo, la respiración de la memoria. Los marineros que lo escuchaban veían visiones, ciudades suspendidas en la niebla,
formas luminosas ascendiendo del fondo, rostros de los que ya no estaban apareciendo por un instante antes de disolverse en espuma. El mar, decían, soñaba, no con tormentas ni costas, sino con convertirse en cielo. Los científicos se desconcertaron. Campos magnéticos, ilusiones térmicas, distorsión atmosférica, nada explicaba cómo el agua podía brillar desde abajo, ni cómo el reflejo cambiaba mientras las estrellas permanecían fijas. Algunos pensaron que estaba vivo, no en sentido poético, sino real, consciente, cargado con la memoria de cada nube que alguna vez lloró sobre su piel. O del momento en que el mundo era nuevo, y el silencio fue el primer maestro. Pero los poetas ofrecieron una verdad más simple: el mar no intentaba ascender, sino recordar. Que el anhelo mismo era su canto, un movimiento eterno que transformaba la pérdida en belleza. Hay una historia sobre un marinero que desapareció en sus aguas, dejando una sola nota en su diario: el mar está aprendiendo a levantar el rostro. Semanas después, su tripulación vio una columna de luz elevarse en el horizonte, como si el océano hubiera respirado. Algunos juraron que tocó las nubes antes de desvanecerse. Con el tiempo, el mar se volvió mito. Sus coordenadas se perdieron. Los mapas borraron su nombre. Pero cada cierto número de generaciones, algún navegante afirma haberlo visto otra vez, un lugar donde el agua es demasiado quieta, demasiado brillante, donde el cielo parece inclinarse hacia abajo, reconociéndose. Quienes regresan dicen que se siente como estar dentro de un sueño que aún no decide terminar. Imagina estar allí. El mundo está en silencio, pero vivo. El aire sabe a sal y a estrellas. Te inclinas sobre la borda y ves tu reflejo, pero no eres tú. Es la versión de ti que existía antes del miedo, antes del olvido. Detrás, las nubes flotan bajo las olas, y ya no sabes dónde está arriba ni abajo. Cierras los ojos y sientes lo que el mar debe sentir, el dolor de ser casi infinito, y aún así no alcanzar el cielo. Entonces comprendes que todo lo que asciende comienza primero desde lo profundo. Que cada ola es un acto de recuerdo, cada reflejo un puente entre lo que fue y lo que será. Quizás el sueño del mar no sea convertirse en cielo, sino abrazarlo, encontrarse con él a mitad del camino, en ese velo donde la luz y el agua se hacen una. Y tal vez ese velo también viva en nosotros, en nuestros anhelos, en nuestras pequeñas luces que desean elevarse, recordar, volver a pertenecer. Cuando llega el amanecer, el mar se aquieta. Las estrellas se apagan, y el reflejo se disuelve en niebla. Miras una vez más, pero el sueño ha terminado. Solo queda el océano común, moviéndose suavemente bajo el sol. Y sin embargo, sabes lo que viste, o lo que te vio a ti. Porque el mar aún sueña, eternamente. Y quizá, en algún rincón más allá de los mapas, ya haya tocado el cielo. Todo lo que refleja, recuerda. Y todo lo que recuerda, algún día encuentra el camino de regreso. Nadie lo sabe. El río guarda bien sus secretos. En lo alto de las montañas, donde el aire se adelgaza hasta volverse silencio, se alza una estructura más antigua que la memoria, un templo tallado en basalto negro, atravesado por vetas de cristal que capturan incluso la luz más débil. Los aldeanos del valle lo llaman el templo donde nacieron las estrellas. Desde lejos parece muerto, una ruina devorada por la niebla. Pero cuando cae la noche, sus piedras comienzan a brillar, primero con timidez, luego con fuerza, hasta que toda la cumbre resplandece como un fragmento del cielo caído a la tierra. Según la leyenda, el templo no fue construido hacia arriba, sino hacia abajo, excavado en la columna vertebral de la montaña para alinearse con el pulso del mundo. En su interior, los antiguos trazaban el movimiento de las estrellas no sobre pergamino, sino sobre las propias paredes vivas. Creían que el cosmos no estaba lejos, sino reflejado en la tierra, que cada luz del cielo tenía un gemelo brillando bajo sus pies. El templo, entonces, era su puente entre reinos, entre cielo y suelo, luz y carne, eternidad y aliento. Nadie sabe quién lo construyó. Las inscripciones son más antiguas que cualquier civilización conocida. Algunos piensan que fueron sacerdotes astrónomos de una era perdida, otros dicen que la propia montaña lo levantó, recordando su nacimiento en el fuego de la creación.
En su interior no hay ídolos ni altares, solo círculos y espirales que coinciden con constelaciones extintas, estrellas que murieron miles de años atrás, dispuestas con una precisión imposible para su tiempo. Cuando los exploradores modernos entraron en la cámara principal, hallaron una cúpula de obsidiana pulida, perfecta y fría. En el centro, un estanque circular reflejaba el techo como si fuera otro cielo. Encendieron sus lámparas, pero el reflejo no desapareció. Se movió, lento, deliberado, como si tuviera vida, cambiando hacia constelaciones desconocidas. Era como si el templo estuviera recordando el nacimiento de las estrellas. A medianoche, una vibración recorrió el suelo. No era sonido, sino sensación. Los exploradores la sintieron en los huesos, como el aliento profundo de la montaña. Más tarde, los instrumentos registraron frecuencias bajas que coincidían con las oscilaciones de la radiación cósmica, el eco del origen del universo. ¿Coincidencia o propósito? Nadie lo supo. Pero los científicos se marcharon en silencio, como si las palabras fueran demasiado jóvenes para ese lugar. Los aldeanos creen que el templo está vivo, no como un ser, sino como una memoria. Dicen que la montaña sueña a través de él, y que cuando las estrellas cruzan el cielo, el templo escucha. En ciertas noches, cuando el cielo está despejado y la luna delgada, un rayo de luz cae por el techo derruido y toca el agua del estanque. El agua se ilumina desde dentro. Y por unos minutos, las paredes del templo florecen con constelaciones antiguas, girando lentamente en un ritmo sagrado. Los aldeanos suben la montaña para mirar desde lejos. No rezan, acompañan. Creen que cuando las estrellas nacieron, su canto resonó en las entrañas del mundo, y la piedra lo retuvo. El templo es esa memoria, la tierra guardando el primer aliento del cielo. Imagina recorrer ese camino. El viento corta, el suelo tiembla suavemente bajo tus pasos. Al entrar, el aire es pesado, denso. El estanque refleja no tu rostro, sino galaxias que ya no existen. Te arrodillas, tocas el agua, y las ondas brillan. Por un instante, la luz en tu cuerpo responde, recordando su origen. Quizás el templo no fue construido para observar las estrellas, sino para recordarlas. Tal vez fue una cuna, no un santuario, un lugar donde el universo repite su nacimiento a través del eco y el reflejo. Cerca de la entrada, hay una inscripción traducida una sola vez antes de que el traductor desapareciera. Quizás los protege por nosotros, hasta que estemos listos para recordar. No vinimos para mirar hacia arriba. Vinimos para que el cielo nos mirara a nosotros. ¿Qué significa, sino que el universo también desea verse? Que a través de nosotros, de los ojos que aún buscan la noche, de las piedras que vibran con su primer canto, el cosmos sigue reconociéndose. Así, el templo espera. No envejece, no se derrumba. Respira con la montaña. Sus pasillos murmuran un tono que no pertenece al tiempo. En la oscuridad, las paredes reflejan el nacimiento de estrellas que nadie recuerda. Si te quedas allí justo antes del amanecer, cuando todo el mundo contiene la respiración, tal vez lo sientas, ese mismo pulso antiguo viajando por la piedra, por el suelo, por ti. No hablará, pero entenderás, las estrellas no están arriba. Están dentro, dormidas, esperando despertar. Porque el templo no es un lugar. Es una memoria, la tierra recordando el instante en que aprendió a brillar. O tal vez la biblioteca espera a su próximo lector, paciente bajo el velo del agua y la piedra. Al final, todo conocimiento regresa al flujo. La palabra escrita se disuelve en ritmo, el ritmo en silencio. Y el silencio, ese maestro antiguo, vuelve a ser el río. Si alguna vez te encuentras junto a un río tranquilo por la noche, escucha con atención. Puede que el agua te hable. Puede que esté pasando una página, allá abajo, en la oscuridad. Y quizá, solo por un instante, te deje oír lo que la humanidad una vez supo, antes de olvidar cómo escuchar. El río se mueve. La biblioteca sueña. Y en sus profundidades resplandecientes, el tiempo mismo recuerda. Se dice que, en lo profundo del desierto, más allá de donde las dunas recuerdan las huellas,
existió una ciudad que jamás fue construida por manos humanas. Nació, en cambio, del aliento de los sueños, una visión compartida por quienes dormían bajo la misma luna. No se cortó piedra alguna, no se trazaron planos. La ciudad se soñó a sí misma. Al principio fue solo un susurro, un rumor llevado por los viajeros que cruzaban aquel mar de arena. Hablaban de torres que brillaban en el horizonte y se desvanecían al acercarse. De calles que aparecían bajo la luz de la luna, bordeadas por puertas que se abrían a la nada, a un aire cubierto de estrellas. Algunos decían que era un espejismo. Otros, que era un recuerdo. El desierto guarda muchas cosas, huesos, canciones, silencios, pero esta ciudad era distinta. Palpitaba débilmente, como si estuviera viva, esperando ser recordada. Quienes acampaban cerca decían que, mientras dormían, la veían con claridad, patios amplios pavimentados de cristal, fuentes que fluían sin agua, voces que rezaban en lenguas sin sonido. Despertaban con la arena pegada a los párpados y el corazón lleno de una nostalgia sin nombre. Los historiadores la llaman Irán de los Pilares, o a veces la ciudad de los mil sueños. Textos antiguos de Arabia, Persia e incluso de los primeros viajeros griegos hablan de una urbe oculta en el Lab, Al-Khali, el desierto vacío, una ciudad que, decían, fue erigida por los jinn, o tal vez por el pensamiento humano mismo. Algunos eruditos creían que fue un reino real, sepultado por la tormenta y el orgullo. Otros susurraban que nunca perteneció al mundo despierto. Imagina ahora, en el lento murmullo de la noche, caminar por sus puertas. El aire es fresco, perfumado de polvo y de esa fragancia leve que deja la lluvia sobre la tierra. Columnas surgen de la arena como rayos de luz inmóviles, grabadas con símbolos que cambian cuando la luna se mueve. No hay sombras aquí, solo reflejos suaves, como si la ciudad recordara su propio sol. Los soñadores que la levantaron, si alguna vez existieron, sabían que el mundo material no podía sostener tanta belleza. Cada muro vibra suavemente, como un eco del pensamiento, y el suelo bajo tus pies parece a la vez sólido y real, como si caminara sobre el recuerdo de otro. Quizás eso sea realmente la ciudad, no un lugar, sino una memoria colectiva, moldeada por el deseo. Cuanto más caminas, más se difumina la frontera entre sueño y vigilia. Un mural llama tu atención, tallado en polvo dorado y sombra. Muestra figuras durmiendo en círculos, su aliento elevándose en espirales que se transforman en cúpulas y arcos. Otro muestra una luna dividiéndose en 12 reflejos, uno por cada soñador que dio su visión a la ciudad. Y en el centro, un trono vacío, tallado en piedra transparente, no un asiento para un rey, sino para el acto mismo de soñar. En los antiguos mitos sumerios se menciona Lekur, el templo donde el cielo y la tierra se encontraban en silencio. Quizás esta ciudad fue su eco, un lugar no de poder, sino de armonía, donde pensamiento y materia se entrelazaban. Se dice que los sacerdotes de Irán podían moldear la realidad con la oración. No ordenaban, escuchaban. Hablaban el lenguaje del equilibrio, el mismo ritmo que habita en las mareas, en el aliento, en el sueño. Con el paso de los siglos, los vientos del desierto se tornaron inquietos. La arena devoró los patios, y los soñadores desaparecieron uno a uno. Pero la ciudad no murió. Simplemente se plegó de nuevo al sueño que la había creado, esperando, paciente, a que la luna volviera a recordarla. Los viajeros aún hablan de sensaciones extrañas al cruzar el desierto vacío, un leve dolor en el pecho, un destello al borde de la vista, un zumbido en el aire como un canto lejano. Dicen que si duermes allí, y las estrellas se alinean en silencio, la ciudad puede regresar, no como visión, sino como presencia. Un espejismo de memoria, donde todos caminan descalzos, hablando sin palabras, recordando sin motivo. Quizás nunca fue una ciudad, sino una promesa, la prueba de que el pensamiento puede dar forma a la realidad, de que los sueños no son ausencia del mundo, sino su origen. Y tal vez, bajo las dunas cambiantes, su corazón aún late, lento y paciente, como el aliento del desierto mismo.